contándole una historia que leí en estos días y que tiene relación inclusive con algo que les conté la última vez que estuve aquí. No sé si ustedes recordarán que hablé del primer paseo largo de mi hija, ¿no se acuerdan de eso? Que cuando iba por el Puente de las Américas ya me había preguntado como 3 veces si habíamos llegado. Ok, bueno. Tengo otra historia, esta no es de mi hija, pero una historia bien bonita. Y empiezo por preguntarle a ustedes, ¿quiénes han viajado por tren? Aquí en Panamá, de repente no mucha gente, no, pero ok. Pero quiero hablarles de un viaje que hizo una familia en tren, pero un viaje muy largo, un viaje de horas. En esos trenes hay lo que se llaman las literas. No sé si usted ha visto algo como eso, pero yo quiero mostrárselo aquí. O sea que cuando viene la noche se arregla de tal manera que mire, ponen camas por todos lados. Ok, bueno, esta historia es de un tren así. Dice que esta mamá, ella lo escribió después, lo contó, fue con su hija y primer viaje largo que hacía su hija, una hija pequeñita. Así que llegado la noche, cuando pusieron todas las literas y demás, ella cogió a su niña pequeña y la acostó en una de esas literas y le dice, vas a dormir bien, que pases muy bien la noche, Dios va a estar contigo. Ok. Pero dice que como a la media hora después, cuando ya había un silencio y toda la gente se estaba durmiendo allí, la niña pregunta, mamá, mamá, ¿todavía estás allí? Sí, mi amor, estoy aquí. Silencio. Y después de un par de minutos, papá, sí, yo estoy aquí. Y eso fue una cosa que mira, como iba mi hija diciéndolo en el camino, ¿no? Así que llegó el momento en que lo dijo otra vez y la mamá se levantó allá y va y le dicen, sí, mi amor, estoy aquí y acuérdate de lo que te dije, Dios está contigo, Él te acompaña. Así que ya después había un señor ahí que no podía dormir y bravo le grita a la niña, niña, mira, aquí está tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, tus primos, tus hermanos, está todo el mundo, duérmete ya y cállate. La niña se quedó callada un momento y le dice a la mamá después, mamá, ese que habló es Dios. Y mire, ¿sabe qué hay ahí? La realidad de la fe de un niño. ¿Ah? Nosotros hemos estado hablando de los héroes de la fe y hoy vamos a continuar hablando de los héroes de la fe. Ustedes recordarán, en el mes de abril empezamos esto, nos fuimos al capítulo 11 del libro de Hebreos y allí hablamos de la lista de tanta gente, héroes de la fe. Ya hemos hablado de Abel, de Enoc. ¿Recuerdan por qué está Enoc allí? Porque dice que caminó con Dios. Esa fue la última, caminó con Dios. Bueno, Abraham, etcétera, no. Y hoy vamos a hablar de un personaje tan especial, tan importante, que no podíamos dejarlo por fuera. Y una historia también un poco diferente. Vamos a empezar entonces a hablar algo de Gedeón. Hay varias cosas que nosotros podemos extraer de la vida de Gedeón, de la fe de Gedeón y de igual pues aplicado a cada una de nuestras vidas. Lo primero que queremos hablar de Gedeón es en qué momento de la historia del pueblo de Israel él vivió. Él vivió cuando todavía no habían reyes en Israel, no había habido ningún rey en Israel. Y ellos habían llegado a esa tierra prometida que Dios le había hablado de aquella tierra y ellos estaban poseyendo la tierra, pero estaban rodeados de naciones enemigas. Y resulta ser que dice la Escritura en el libro de Jueces, capítulo 6,
que el pueblo de Israel apartó su corazón de Dios y comenzó a hacer cosas que entristecieron el corazón de Dios, y dice que Dios los entregó bajo el yugo de los madianitas, que esa era una nación cercana, una nación que eran enemigos del pueblo de Israel. Y dice que en aquel momento, cuando el pueblo de Israel hacía sus siembras y todo lo demás, dice que venían los madianitas como si fuese un ejército de langostas, tremendamente gran cantidad de gente, y venían y devastaban toda la cosecha, se llevaban los animales y todo. Así que el pueblo de Israel estaba triste y estaba clamando a Dios: Dios mío, ayúdame. Mire, hay algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes. Cuando las cosas van bien, uno se olvida de Dios. Cuando las cosas están mal, a veces es como un jalón de oreja, y entonces uno, me acuerdo de buscar de Dios. Y resulta ser que ellos se acordaron de Dios. Y el Señor los escuchó. Y dice que le envió un profeta, el profeta les habló de que Él les iba a dar esa libertad al pueblo de Israel. Y había en aquel lugar un hombre llamado Gedeón, era un israelita, ¿no? Y él vivía en la heredad de su padre, y como el resto de todos los israelitas, ellos después de la cosecha venían y se metían en cuevas. Ellos habían cavado cuevas dentro de la roca para estar allí y estar protegidos. Y el poco alimento que podían guardar, lo guardaban allí. Y dice que en ese momento en que Gedeón estaba trillando, o sea, estaba trabajando el trigo para guardarlo, se le presentó el Señor. Dice Hebreos 11, ese es Jueces 6, dice así, 6:11. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás Esbieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianistas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y este primer punto le he titulado que Dios, o la fe, llama a las cosas que no son como si fuesen. En realidad, Gedeón era un hombre común del pueblo de Israel. Encima de eso, él estaba lleno de pánico, como estaba también todo el pueblo de Israel. Él también había cavado un hueco, una caverna, una cueva en la roca para estar allí protegido. Él también estaba apurado de cosechar los alimentos para guardarlo. Cuando el ángel viene, se acerca a él, el ángel del Señor, y lo último que le dice: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Mire, la fe de Dios es de tal forma que nadie da absolutamente nada por nosotros, pero la fe de Dios ve las cosas que nadie tampoco ve en nuestras vidas. Y le digo lo siguiente: usted ha venido hoy a este lugar y puede ser que usted ha venido con una necesidad muy grande, o quizás ya en el momento de la desesperanza, porque usted dice: bueno, ¿qué puedo hacer yo de mi vida? Y para Dios nada hay imposible. Ayer nada más estaba yo conversando con mi hermana, me estaba hablando de su segundo hijo, mi sobrino, que en verdad ese era un muchacho que en la escuela y en la casa y por todos lados, terrible. Mi mamá le decía a mi hermana: ¿para qué le pusiste Eduardo? Ahora, yo no sé si hay algún Eduardo aquí, con el perdón de algo Eduardo, ¿no? Porque dice: todos los Eduardos son duros, ¿no? Así que ese muchacho era pero terrible.
imagínense que a la mamá la mandaban a buscar desde que entró a kinder, yo creo que comenzaban a llamarla y llamarla y llamarla. Mi hermana no se acuerda, yo sí, pero en el primer bimestre en primer grado, fracasando, y yo digo, Dios mío. Y mi mamá decía, llévenlo a algún lado, ese muchacho no está bien. Bueno, llegó el momento en que la mamá, de tanto regañarlo, él le dijo un día, triste, un niño de 6 años, no más, le dice, mamá, la verdad es que yo no creo que yo puedo cambiar. Un niño que diga eso, ¿sabe qué es la fe de Dios? La fe de Dios llama lo que no es como si fuese. Y no importa la edad que uno tenga, no importa la cantidad de tropiezos que uno haya vivido a través de la vida, no importa el panorama tan negro que nosotros estamos viendo, me va a ir muy mal en la vida, no tengo esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Y le dice a este hombre Gedeón de esa manera, mira, tú eres un hombre esforzado y valiente, cuando en realidad Gedeón era todo lo contrario. Era un hombre lleno de temor. Era esforzado porque trabajaba, pero estaba lleno de pánico, de temor. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, déjeme pasarlo aquí, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el Señor ve las cosas mucho más allá de lo negro que nosotros podemos ver en nuestro futuro. Quizás alguno de ustedes en algún momento de su vida, alguien, algún familiar, una amistad le dijo, tú no tienes futuro. Pues digan lo que digan, el Señor puede hacer maravillas en nuestra vida. El segundo punto que tenemos aquí lo he titulado las dudas de un héroe de la fe o un héroe de la fe con dudas. Y a mí me llama la atención que de esa larga lista de nombres que puse aquí al principio, ahí tenemos hombres llenos de fe. Nosotros le hablamos de Noé. Mire cómo era la fe de Noé, que el Señor le dijo, construye un arca en un cerro porque va a venir una lluvia muy grande, y él lo creyó y lo hizo. Y por lo que dice la Biblia, no cuestionó en nada lo que el Señor le estaba diciendo. Ahí hemos hablado de hombres como Daniel, el cual él fue llevado desde muy joven en cautiverio a Babilonia, y allá en Babilonia dice que él se apegó del Señor, y cuando vinieron a amenazarlo por causa de su fe, él prefirió ir al foso de los leones, y él no chisteó, él no se quejó, él tenía fe. Así podemos nosotros hablar de muchos otros de la larga lista de los héroes de la fe, pero llegamos al caso de Gedeón. Y en Jueces 6:15 dice, después que el ángel lo abordó y le dice, varón esforzado y valiente, y le dijo, ve y haz lo que yo te diré, entonces la respuesta de él fue la siguiente. Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Sabe que muchas veces nosotros tenemos una autoestima por el piso. Venimos a buscar de Dios, escuchamos las prédicas, viene la promesa de Dios sobre nuestra vida, pero hay algo interno que ha sido destruido por el tiempo, por las situaciones, por la historia de nuestra vida, y nosotros estamos ahí compadeciéndonos y diciéndonos, esas promesas
no son para mí. Pues yo quiero decirte algo en el día de hoy. Cuando tú vienes a la casa de Dios, la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que comparte con cada uno de nosotros, es para cada uno de nosotros sin excepción. Así que las promesas de Dios, tómelas personales para su vida. El Señor lo hizo en aquella persona o en esta otra persona, lo puede hacer en mí. El Señor se va a glorificar en mi vida, yo lo creo. Y eso era lo que le faltaba a Gedeón. Gedeón comenzó a poner excusas. Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Y puede ser que su familia era muy pobre, eso está dentro de lo posible, si lo dijo. Y dice, y yo el menor de la casa de mi padre. En otras palabras, le estaba diciendo al Señor, Señor, discúlpame, pero te has equivocado conmigo. Tú dices que yo soy esforzado y valiente. Ahora tú me estás diciendo que yo le traiga la libertad al pueblo de Israel, pero no es para mí, porque yo no tengo ni el valor, ni la condición, ni soy nadie. Pues mira lo que titulea esto aquí, las dudas de un hombre de la fe. ¿Y sabe por qué he traído hoy esta historia de Gedeón? Porque cuando uno comienza a estudiar todos los héroes de la fe, uno se va a veces con la impresión de que todos son unos superhéroes. Marvel, o yo no sé, digo, y usted llega a la conclusión, yo no puedo tener una fe como la que tuvo Daniel, como la que tuvo José, como la que tuvo Abel. No, eso no es para mí. Pero lo cierto es que Gedeón está puesto allí para que tú y yo tengamos fe, que aunque nosotros nos hayamos equivocado, aunque hayamos cometido errores en nuestra vida, aunque la autoestima tuya esté por el piso, mira, si Dios te llama, Dios cumplirá su propósito en ti. Y siempre, escucha esto, cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Entonces no es un asunto de qué es lo que nosotros somos, qué sabemos o qué cualidad buena hay en nuestras vidas. ¿Sabe de dónde viene la bendición? De Dios, que es el que nos llama. Si Él nos llama, crea que Él cumplirá su propósito en tu vida. Y así dice la Escritura, el Señor cumplirá su propósito en mí. Romanos 12:3 también tiene algo que decirnos al respecto. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe qué me dice ese versículo? Que la fe viene de Dios y que Dios nos da la fe a cada uno según la medida que Él ha dispuesto entregarnos. Pero sepa lo siguiente, sea mucho o sea poco la fe que el Señor te haya dado, esa fe es suficiente para que tú puedas cumplir el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Porque si Él lo prometió, Él lo hará. Así que si tú estás en un momento de tu vida en el cual tú piensas que, bueno, en realidad voy por mal camino, pues es cierto y es bueno que lo reconozca, o tú dices yo no puedo salir de esta situación, acuérdate que el que te llama es el Señor, el dador de la fe, y que Él te dio una medida de fe. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que no se necesita una gran fe en Dios, sino una fe, la fe que el Señor nos ha dado en un Dios que es verdaderamente grande. Así que Él nos da esa medida de fe, aunque sea muy pequeña, pero esa medida de fe es suficiente para que tú puedas alcanzar cada una de las promesas de Dios en tu vida. La obra, dice la Escritura, que Dios empezó en cada uno de nosotros, dice que Él la prosperará hasta el día de su venida.
Así que no importa cuál sea la situación que tú estés atravesando en este momento, cree. Y tú dices, pero yo tengo dudas, yo tengo una fe débil. Pues así era este hombre Gedeón. Gedeón dudó no solamente una vez, sino varias veces. Y en verdad que era una duda que él mismo sabía que podía ofender a Dios. Esa primera vez le dijo, yo soy muy poca cosa. Y después el Señor le dio un encargo. Le dijo a Gedeón que fuera, porque para ese tiempo el pueblo de Israel era idólatra, estaba haciendo cosas que no debía. Entonces dice que el Señor le envió para que él tomara una figura, un ídolo de madera que tenía su padre en la casa de ellos, de madera, y que lo destruyera y que lo partiera y pusiera un animal, un toro allí y lo sacrificara. Pero eso para él era algo riesgoso, porque él decía, bueno, si yo hago eso me voy a buscar la enemistad de toda esta gente aquí de este pueblo, porque todos creían en esa diosa llamada Acera. Y dice que él lo que hizo, lo hizo de noche. Y buscó una gente que trabajaba con él, fueron allá, derrumbaron aquella figura, la partieron, la pusieron allí y hicieron esa hoguera en holocausto al Señor y se formó el gran problema. Primero hubo persecución de todos sus vecinos. Ahora le digo lo siguiente, cuando usted se dispone a buscar de Dios, sepa que usted va a tener persecución. No le faltará alguien que haga bullying de usted. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y si usted no ha pasado, espérese. Pero eso es lo que se espera de aquella persona que sigue en los caminos de Dios. Entonces vino todo el pueblo a donde el papá de Gedeón y dice, tráelo acá, vamos a acabar con él. Y el papá le dijo, bueno, si es que Acera y Baal son dioses, pues que ellos se defiendan. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Pero la cosa no quedó allí, sino que los madianitas escucharon que lo que había hecho Gedeón, y se levantó un ejército tan grande de madianitas que vino contra aquel pueblo, aquella ciudad. El ejército de los madianitas alcanzó a ser 135,000 hombres, un ejército enorme, vinieron con camellos y cuanta cosa. Y entonces cuando Gedeón vio eso, de nuevo se llenó de temor y el Señor le dice, pero ve y tú vas a conquistarlo. ¿Sabe cuánta gente había reunido Gedeón en su ejército? 32,000. Eso significa que 32,000 contra esa gran cantidad era una desproporción. Entonces Gedeón viene a su tercera duda. Eso no era la segunda, esa era la tercera duda. Y dice, perdóname Dios, perdóname. Pero nada más para saber si es que eres tú el que me está diciendo eso, yo te voy a pedir una prueba. ¿Usted le ha pedido pruebas a Dios? No juegue con eso. De ahí vienen el TOC y esta cosa que la gente dice que hay. Si pasa un carro rojo me voy por este lado. Y no, eso no está bien. Eso es temor. Eso es temor. Pero fíjese lo que se le ocurrió a Gedeón. Dice, mira, yo voy a, esto es ya para votar, Carmen, no te preocupes. Yo voy a poner un vellón. Ahora, ¿qué es un vellón? Es un poco de lana recién trasquilada. Lo voy a poner aquí en este lugar. Y si eres tú el que me estás hablando, Dios, y si es verdad que tú vas a darme la victoria, entonces yo te pido que mañana, en la mañana, cuando amanezca, el vellón esté lleno de agua del rocío y todo alrededor seco. Así que él se levantó de mañana con la expectativa, fue allá, levantó el vellón
y lo torció y estaba lleno de agua y todo alrededor totalmente seco. Pero él había puesto a prueba a Dios. Por eso es que le digo, Gedeón no era como el resto de los héroes de la fe. Él creía, pero no creía, ¿no? Y entonces, no contento con eso, dice que después dice, Señor, pero perdóname lo que te voy a pedir. Pero para estar bien seguro, yo voy a poner el vellón ahora de nuevo. Y que mañana cuando amanezca todo esté mojado. Y el vellón no. Se acostó y se despertó. Y sucedió que después era como él le había puesto esa condición a Dios. En realidad hay cosas de los héroes de la fe y de los personajes de la Biblia que nosotros debemos imitar. Estas cosas no, pero están escritas ahí. ¿Sabe por qué? Para que usted y yo sepamos que Gedeón era un hombre común y corriente que tenía dudas. Si usted tiene dudas, eso no significa que Dios no vaya a hacer grandes cosas en su vida. Entonces, esto es para que nosotros entendamos. Entonces, dice que cuando vino ese gran, bueno, él creyó, ¿no? Dice, ok, pues está bien. Voy a ir a la batalla. 32,000 contra ¿cuántos? 135,000. Entonces dice, bueno, somos pocos, pero algo. Yo creo que la proporción era como de 4 madianitas por un judío, un hebreo, ¿no? Así que cuando él iba con su ejército allí, dice, pero ven acá, Gedeón. Y vamos al tercer punto. Y le he titulado La fe que es para la gloria de Dios. Cuando él estaba caminando, el Señor le dijo en Jueces 7:2 lo siguiente. El Señor le dijo a Gedeón, es mucha gente que viene contigo, imagínese usted. 32,000 contra 135,000. Y le dice, no, Gedeón. Porque Gedeón iba allá y dijo, bueno, somos pocos, pero somos, ¿no? Él iba con su gente. Ven acá, Gedeón. Es que son mucha gente. Y le dice así, no quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que le dice el Señor a Gedeón, bueno, dile al ejército tuyo que el que tenga miedo y ande temblando, que se regrese para su casa. Él los reunió y le dice, bueno, el que tenga miedo, para su casa. Yo no sé cuánto esperaba Gedeón que se le iba a regresar, pero dice que se regresaron 22,000. Ahora no eran 32,000 contra 135,000, sino que eran 10,000. Pero sabe que esta historia es muy linda porque hay algo que Dios quiere enseñarnos, y es que no es con espadas ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Que nadie, absolutamente nadie, se debe gloriar por las cosas buenas que Dios hace con nosotros y a través de nosotros, porque siempre la gloria será para el Señor. Entonces, cuando ya eran 10,000, yo me imagino, Gedeón no era de que este hombre de fe, que quién sabe qué se le pasó por su cabeza, pero haciendo de tripas corazón, dice, bueno, por lo menos 10,000. Y el Señor lo llama, espérate un momentito, Gedeón. Es que todavía yo creo que son muchos. Entonces, dile a esos 10,000 que están ahí, porque los 10,000 que estaban dispuestos a ir a la guerra. Y digo, vamos porque vamos, eran valientes. Y le dice, pero todavía son muchos. Llévalos al río para que tomen agua y yo te mostraré a quienes debes escoger. Y dice que de aquella gran, bueno, eran 10,000, eran bastantes, que llegaron al río, el Señor le dijo, fíjate quiénes de ellos cogen el agua y la lamen como si fuera un perro. O sea, tomaran el agua así de pie
y tomaban. Y quienes se ponen de rodillas para tomar el agua. Los 10,000 eran valientes, los 10,000 querían ir para la guerra, pero solamente 300 dice que tomaron agua y la bebieron como lame un perro el agua. Y el Señor le dice, esos 300 son. ¿Sabe qué era lo que pasaba con Gedeón en ese momento? Que para pelear contra 135,000 hombres de guerra, él tenía solamente 300 hombres. Nunca menosprecies lo que Dios te entrega en tu mano. Puede ser que ante tus ojos, ante los ojos de toda la demás gente, tú digas, no es suficiente, yo no podré tener éxito en esta situación, porque mira, si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? El Señor entonces le dio instrucciones precisas a Gedeón. Y dice la Biblia que Gedeón estuvo dispuesto, llevó a sus 300, los dividió en 3 diferentes campamentos, y a cada uno de esos 300, 100 y 100, les dio, dice que una trompeta, una tinaja y una antorcha. Y les dijo, cuando ustedes estén colocados en su lugar, allí iré yo y les indicaré. Pero con todo y eso, Gedeón tenía todavía temor. Por eso es que le digo, él estaba lleno de dudas. Y las dudas son parte de la naturaleza del ser humano. Y dice que estando allí aquella noche con el campamento de todos aquellos madianitas, en enorme cantidad que había, y eran 300 solamente, dice que el Señor le dijo, mira, si tú todavía dudas, ve allá donde está el campamento de los madianitas, ahí yo te voy a hacer ver que yo estoy contigo. Y le dice, y si tienes temor, llévate a tu criado Fura. No le pongan ese nombre a ningún hijo, Fura, imagínense. Y cogió a Fura y se fue hasta ese lugar. Y dice que cuando iban llegando, llegaron a una tienda de los madianitas y allí se pusieron a escuchar. Y uno le dice al otro, anoche tuve un sueño. Y ese sueño era que por la colina venía rodando un pedazo de pan. Un pedazo de pan rodando. Y que golpeó a la tienda y a todas las tiendas que estaban por allí y hubo un gran desastre. Y dijo, mire usted, este está oyendo por fuera, y él le dice, ese es Gedeón que viene contra Madián y nos va a destruir. ¡Wow! Gedeón cobró ánimo, habló con su gente, los repartió en estos lugares y dado la señal de Gedeón, comenzaron a tocar trompetas con toda su fuerza, quebraron la vasija, levantaron las antorchas y comenzaron a gritar en el nombre de Jehová y de Gedeón. Y dice que eso fue un pánico terrible. Dice que el campamento de aquellos madianitas no sabían qué hacer, se levantaron, vieron eso, todo el monte iluminado, se llenaron de terror y comenzaron a matarse el uno al otro. Y Dios le dio una gran victoria a Gedeón y a sus 300 valientes. Jeremías 1:7 dice así, y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y en el día de hoy la pregunta es, ¿cuál es el temor que ahora mismo te tiene paralizado
para no seguir adelante, para conquistar aquello que Dios tiene para ti? ¿Cuál es ese temor? ¿Acaso es que tú piensas que no eres capaz? Bienvenido al resto de toda la lista de los héroes de la fe, porque las cosas que Dios hace en nuestra vida no es por nuestra capacidad, sino es por su poder y su misericordia. Y lo último, el Señor da la victoria. Dice Jueces 7:22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Y la victoria de Gedeón con sus 300 valientes fue total, al punto que dice que por 40 años ya no hubo más incursiones de los madianitas al pueblo de Israel. Dios quiere darnos libertad. Tú tienes que apropiarte de esa promesa de Dios para tu vida. Yo quisiera pedirle a los músicos que pasaran adelante. Yo no sé, Abraham, ¿está prendido el segundo aire? Ok. Yo tengo un versículo para concluir y yo quiero que tú te lleves como cierre de este mensaje la siguiente historia. En Marcos dice que había un ciego en Jericó que se llamaba Bartimeo. Y Bartimeo tenía una vida muy triste. Él estaba enfermo desde hace muchos años. Y él escuchó que Jesús iba pasando por allí. Es como cuando usted está en una carretera abierta y usted oye un carro que viene a lo lejos. Ese ruido se aproxima y después ese ruido pasa y va disminuyendo. Y Bartimeo comenzó a escuchar a la multitud que hablaba de Jesús y pasaban junto a él. Y Bartimeo comenzó a gritar con todo su pulmón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo gritaba, y mientras más se apartaba el bullicio, con más fuerza gritaba él. Y dice que la gente que estaba ahí le decían: pero cállate, no molestes al maestro. Pero el maestro escuchó el clamor de Bartimeo y le dice: vayan allá y tráiganlo. Ahora yo quiero decirte algo. Si tú estás viviendo una situación muy difícil en tu vida y tú estás clamando a Dios con todo tu corazón, con la medida de fe que Dios te ha dado, aunque sea muy poca, dices tú, muy poca fe tengo, tú debes creer que Él escucha tu clamor. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Dice también la Escritura: el que viene a mí yo no le echo fuera. Así que esta gente fue allá donde estaba el ciego Bartimeo y le dijeron lo siguiente. Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y ese es el mensaje que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy. Por muy difícil que sea la situación que tú estás viviendo, cuando parece que no hay ninguna esperanza en el futuro, ten confianza, levántate, Jesús te llama. No importa cuál sea la situación. Y yo quisiera en este momento
a hacer algo. Y es pedirte que tú inclines tu rostro, ya sea que tengas una petición especial o no. Y tú estás aquí y tú sabes que esta palabra fue de Dios para tu vida. Porque el Señor ha venido en un momento en el cual tú ves solamente oscuridad alrededor tuyo. Tú dices, no hay esperanza. Pero en este momento, tú escuchas la voz de Jesús que te dice, ten confianza, levántate, te llama. Yo quisiera orar por aquellas personas que están aquí y que dicen, yo creo que Jesús me está llamando para bendición de mi vida. ¿Hay manos que se levantan? Hay algunas manos que se levantan, cada vez se están levantando más manos. Qué bueno es que tú le digas al Señor, Señor, yo estoy aquí, ayúdame, Dios mío. Por muy difícil que sea la situación, Señor, ayúdame. Límpiame, sáname, dame fuerza, líbrame, Señor. Señor, tú ves las manos que se han levantado. Las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Y por eso mismo, Señor, venimos delante de ti, confesando, Señor, que estamos poniendo nuestra fe no en nuestras capacidades, sino en ti, Señor, para quien no hay nada imposible. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una canción que quisiéramos